Dios te bendiga y bienvenido al día número 104 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me da mucho gozo, alegría que te hayas conectado el día de hoy a leer la lectura de hoy. El día de hoy estaremos leyendo el primer libro de Reyes, capítulo 4 y el capítulo 5. Son dos capítulos que nos corresponde leer el día de hoy. Estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de poder leer tu palabra en este día. Pedimos, Señor, que tú seas, Señor, hablando, Señor, a cada una de nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quien revele, Señor, tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así vamos a comenzar a leer el primer libro de Reyes, capítulo 4 y verso 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salomón ya gobernaba todo Israel, y sus altos funcionarios eran los siguientes: Azarías, hijo de Sadoc, era el sacerdote. Elioref y Ahías, hijos de Sisa, eran secretarios de la corte. Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador de la realeza. Benaía, hijo de Joaída, era el comandante del ejército. Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, estaba a cargo de los gobernadores regionales. Sabud, hijo de Natán, era sacerdote y consejero de confianza del rey. Aizar era el administrador de los bienes del palacio. Adoniram, hijo de Abda, estaba a cargo del trabajo forzado. Salomón también tenía 12 gobernadores regionales sobre todo Israel, quienes eran responsables de proveer el alimento para los miembros de la casa del rey. A cada uno de ellos le tocaba suministrar los víveres para un mes del año. Los nombres de los 12 gobernadores eran los siguientes: Ben-Ur, en la zona montañosa de Efraín; Ben-Decar, en Macás; Saalbim, Bet-Semes y Elon Bet-Aanan; Ben-Esed, en Arubut, que incluía Soco y toda la tierra de Efer; Ben-Abinadab, en todo Nafoth-Dor. Él estaba casado con Tafat, una de las hijas de Salomón. Baana, hijo de Ahilud, en Taanac; y Megiddo, en todo Bet-San, cerca de Zaretán, abajo de Jezreel, y en todo el territorio que va desde Bet-San hasta Abel-Meola y hasta Jocmeam. Ben-Heber, en Ramot de Galaad, incluidas las ciudades de Jair, que llevan ese nombre por Jair, de la tribu de Manasés, situadas en Galaad y en Argob, región de Basán, la cual incluía 60 ciudades grandes y fortificadas con barrotes de bronce en sus puertas. Ahinadab, hijo de Ido, en Maanaim; Ahimaas, en Neftalí. Él estaba casado con Basemat, otra hija de Salomón. Baana, hijo de Usaí, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar. Simeí, hijo de Ela, en Benjamín. Heber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, incluidos los territorios del rey Seón, de los amorreos y del rey Og de Basán. También había un gobernador para la tierra de Judá. La gente de Judá y de Israel eran tan numerosas como la arena de la orilla del mar. Todos estaban muy satisfechos y tenían suficiente para comer y beber. El rey Salomón gobernaba todos los reinos desde el río Éufrates en el norte hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto en el sur. Los pueblos conquistados le enviaban impuestos y le sirvieron durante toda su vida.
La cantidad de alimento que se requería a diario en el palacio de Salomón era 150 canastas de harina selecta y 300 canastas de harina gruesa. También 10 bueyes de los corrales de engordar, 20 reses alimentadas con pasto, 100 ovejas o cabras, además de ciervos, gacelas, corzos y aves de corral de primera calidad. El dominio de Salomón se extendía por todos los reinos al occidente del río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, y había paz en todas sus fronteras. Durante la vida de Salomón, los habitantes de Judá e Israel vivieron en paz y con seguridad. Desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, cada familia tenía su propia casa con jardín. Salomón tenía 4,000 establos para los caballos que tiraban sus carros de guerra y 12,000 caballos. Los gobernadores regionales proveían sin falta el alimento para el rey Salomón y su corte. Cada uno se aseguraba de que no faltara nada durante el mes que se le había asignado. También llevaban suficiente cebada y paja para los caballos reales en los establos. Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento y un conocimiento tan vasto como la arena y la orilla del mar. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del oriente y la de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro, entre ellos Eta, el Esraíta, y los hijos de Maol, Emán, Calcol y Darda. Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Compuso unos 3,000 proverbios y escribió 1,005 canciones. Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Primera Reyes capítulo 5. Hiram, rey de Tiro, siempre había sido un amigo fiel del rey David. Cuando Hiram se enteró de que Salomón, hijo del rey David, era el nuevo rey de Israel, envió embajadores a felicitarlo. Entonces Salomón le respondió a Hiram con el siguiente mensaje: Tú sabes que mi padre David no pudo construir un templo para honrar el nombre del Señor su Dios, debido a la cantidad de guerras que le hicieron las naciones vecinas. No podía construir hasta que el Señor le diera la victoria sobre todos sus enemigos. Sin embargo, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz en todo el territorio. No tengo enemigos y todo marcha bien. Así que tengo planeado construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios, tal como Él le había indicado a mi padre David. Pues el Señor le dijo: Tu hijo, a quien yo pondré en tu trono, construirá el templo para honrar de mi nombre. En consecuencia, ordena por favor que se corten cedros del Líbano para mí. Permite que mis hombres trabajen junto a los tuyos y yo pagaré a tus hombres el salario que tú pidas. Como bien sabes, no hay nadie por aquí que sepa cortar la madera como ustedes, los sidonios. Cuando Hiram recibió el mensaje de Salomón, se puso muy contento y dijo: Alabado sea hoy el Señor por haberle dado a David un hijo sabio para que sea rey de la gran nación de Israel. Así que le envió la siguiente respuesta a Salomón: He recibido tu mensaje y te proporcionaré toda la madera de cedro y de ciprés que necesites. Mis siervos llevarán los troncos desde las montañas del Líbano hasta el mar Mediterráneo y los pondrán en forma de balsas para que floten a lo largo de la costa hacia el lugar que tú decidas. Luego desarmaremos las balsas para que ustedes puedan llevarse los troncos. Puedes pagarme proveyendo alimentos para mi casa. Entonces Hiram proporcionó toda la madera de cedro y ciprés que Salomón quiso. Salomón le enviaba a cambio un pago anual de 100,000 canastas de trigo para su casa, 420,000 litros de aceite de oliva puro,
El Señor le dio sabiduría a Salomón tal como se lo había prometido. Así que Hiram y Salomón formaron una alianza de paz. Luego el rey Salomón impuso trabajo forzado a 30,000 trabajadores de todo Israel. Los envió al Líbano en turnos de 10,000 por mes, de modo que cada hombre estuviera un mes en el Líbano y 2 meses en casa. Adoniram estaba a cargo de estos trabajadores. Salomón también tenía 70,000 obreros, 80,000 cortadores de piedra en la zona montañosa y 3,600 capataces para supervisar el trabajo. Por orden del rey, ellos extrajeron grandes bloques de piedras de la mejor calidad y les dieron forma para hacer los cimientos del templo. Hombres de la ciudad de Jebal ayudaron a los constructores de Salomón y de Hiram a preparar la madera y la piedra para el templo. Aleluya. Vemos dentro de estos 2 capítulos la sabiduría que Dios le ha dado a Salomón para poder establecer su reinado sobre Israel. Y vemos nosotros ese gobierno administrativo que nos detalla en el capítulo 4, donde se está nombrando a los sacerdotes, a los secretarios, a los consejeros, a los capitanes y todos aquellos que estaban encargados del palacio real. Vemos de igual forma también que se designan a 12 gobernadores regionales y que ayudan a proveer el alimento al rey y a su corte, cada uno durante un mes del año. Y vemos nosotros que la palabra de Dios nos dice de que no hacía nunca falta ese alimento para la casa del rey. Por la paz, por la organización que se había, el cual se necesitaba mucha sabiduría para poder organizar todo esto. Y vemos también nosotros que el reino de Salomón se extiende desde el río Éufrates, hasta Egipto. Y todos los reinos vecinos vemos nosotros que le pagaban tributo a Salomón. Todos aquellos que estaban bajo, ¿verdad?, el reino de Salomón, que estaban esclavos o tenían algún tributo que tenían que pagar, ellos le pagaban ese tributo a Salomón, a Israel. Una de las cosas que nosotros también vemos dentro de todo esto detalle que nos da el capítulo 4 es de que había mucha abundancia y lujo dentro del palacio de Salomón. Vemos nosotros que en la corte tenía muchas personas que se requerían para el cual vemos nosotros que se requería grandes cantidades de comida para poder sustentar todas estas personas que estaban trabajando dentro del palacio. Y una vez más vemos nosotros que la Biblia resalta el hecho de que David tenía una sabiduría incomparable y nos da el nombre de varias otras personas dentro del oriente que eran sabias, pero la sabiduría que poseía Salomón era aún mucha más mayor. Y dada esa sabiduría que él tenía, vemos nosotros de que él había escrito más de 3,000 proverbios y más de 1,005 canciones. Era él un experto en la botánica, en la zoología y en temas de naturaleza. Y vemos nosotros que personas de todas partes del mundo enviaban a sus súbditos, enviaban a personas para que fueran a escuchar esta sabiduría. Una de las cosas que yo puedo entender de todo esto es el hecho de que debo de procurar pedirle a Dios sabiduría. Y no tan solamente pedirle a Dios que me dé sabiduría, pero también buscar esa sabiduría, porque estoy segura de que Salomón no obtuvo la sabiduría de Dios solamente estando sentado en la casa viendo televisión.
poniéndolo, ¿verdad?, en un concepto de hoy en día, viendo películas, viendo series, ah, no haciendo algo productivo. A esto yo me refiero. Salomón tuvo que haber buscado esta sabiduría, el buscar conocer sobre estos diferentes animales que se encontraban en su reino, que se encontraban en los bosques, que se encontraban en lo salvaje, buscando el conocer el diferente tipo de plantas, del diferente tipo de árboles que se encontraban dentro de su reino y aún fuera de su reino. Es todo este conocimiento le daba a Salomón la sabiduría para poder entender el necesario uso para cada una de estas cosas. Y esto le daba a él una gran ventaja sobre muchos. Y muchos le admiraban, que venían desde lejos para poder escuchar la sabiduría, el conocimiento de ese hombre. Sabes, hay una gran diferencia entre tener conocimiento y tener sabiduría. Porque podemos estar llenos de mucha letra, pero no tener entendimiento. Sabiduría es poder tener conocimiento con entendimiento de parte de Dios. Es necesario que nosotros pidamos a Dios la sabiduría, pero que busquemos de nosotros esa sabiduría también. No podemos pedirle a Dios en oración, Señor, dame sabiduría, pero no estamos haciendo nada para enriquecernos nosotros dentro de la palabra de Dios, dentro del conocimiento de este planeta Tierra que Dios nos ha dado, de aquello de que nos rodea. Es bueno obtener conocimiento, ser entendidos en los tiempos en los cuales nosotros vivimos, en el lugar donde tú vives, el concepto del tiempo en el cual tú vives. Es bueno obtener, de ser entendidos, obtener conocimiento y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para poder aplicar esta información a nuestro diario caminar de forma de que sea que bendiga y glorifique el nombre de Dios en nuestras vidas. Amén. Y vemos en el capítulo 5 que Salomón empieza a trabajar en pro de aquel proyecto que su padre David le había encomendado. El poder hacerle un templo en honor a Dios, al nombre de Dios. Aleluya. Y vemos, ¿verdad?, que Hiram, el rey de Tiro, envía embajadores a Salomón después de la muerte de David para ofrecer sus condolencias, para poder afirmar aquella alianza que ellos tenían, ¿verdad? Y Salomón habla a Hiram sobre su deseo de poder construir el templo del Señor, algo que David no pudo hacer, ¿verdad?, dado a todas las guerras que había tenido. Y Dios no se lo permite a David, ¿verdad? Sino que Dios le dice a David que el heredero iba a ser quien iba a construir este, am, este templo. Ese es otro ejemplo, ¿verdad?, de lo que nosotros podemos ver, de que Dios había dado la palabra a David, de que iba a ser su heredero quien lo iba a llevar a cabo este proyecto, quien iba a llevar a realidad ese proyecto. Y Salomón conocía de esta palabra. Y es por esta razón que él pone manos a la obra a empezar a trabajar en este proyecto. Salomón pudo haber conocido de esta palabra que Dios le había dado a, a David. Y él pudo haber sido negligente al no llevar a cabo aquello que Dios había dicho ya, de que él iba a ser quien iba a construir el templo de Dios. Pero vemos nosotros que Salomón es sabio. Empieza a trabajar en aquella palabra que Dios le había dado a su padre David, de que el heredero iba a ser quien iba a construir ese templo, y empieza él
a pedirle a Hiram que por favor les provea cedro, les provea los materiales necesarios para poder construir el templo para el Señor. Aleluya. Y vemos que gracias a Dios, dado de que Dios se había dado la palabra también, ¿verdad? Dios le abre puertas y le da gracia y sabiduría a Salomón para poder llevar a cabo todo este gran proyecto, ¿verdad? Donde él empieza a construir este gran templo en honra a Dios. Aleluya. Aparte de todo esto, vemos nosotros de que hay un acuerdo de paz y cooperación entre ambos reyes, entre Hiram y Salomón también. Y vemos nosotros que Salomón organiza una gran fuerza laboral, una gran organización, ¿verdad? Para poder llevar a cabo la construcción con 30,000 hombres en rotaciones para poder permitirles que ellos pudieran trabajar un mes y 2 meses poder descansar en casa. Aleluya. Así que dentro de esos 2 capítulos vemos nosotros la sabiduría que Dios le ha dado a Salomón y cómo él le ha puesto a trabajar esta sabiduría. No ha sido solamente para él quedársela para sí mismo, sino para poder él glorificar el nombre de Dios con excelencia. Así que pidamos a Dios nosotros también esa sabiduría que es tan necesaria para poder tener una vida tan exitosa y bendecida de la misma manera como Salomón vemos en estos capítulos, ¿verdad? Donde hemos visto la gracia y el favor de Dios sobre su vida, la bendición de Dios sobre su vida. Aleluya. Y en todo lo que Él está haciendo. Así que muchas gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación el poder aprender y ver nosotros cuando obedecemos a Dios. Entonces está la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Aleluya. Así que te espero el día de mañana. Dios te bendiga.